Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Ángel Adrián Entrego Ceballos, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y para mi tema de exposición del video me tocó el nervio trigémino y el nervio vestíbulo coclear. Muy bien. En lo que respecta al nervio trigémino, vamos a definir que es el quinto par craneal, es un nervio mixto, es decir, que va a tener funciones tanto sensitivas como motoras y va a presentar dos raíces para su estudio. Una raíz interna y motora, la cual es una rama únicamente motora, que va a inervar los músculos masticadores, y una rama sensitiva, la cual va a inervar el cuero cabelludo, el globo ocular y los músculos de la cara. Este nervio se origina en lo que es la protuberancia lunar en la cara lateral del vientre. En la imagen podemos observar que las fibras sensitivas nacen del núcleo principal y las fibras motoras del núcleo motor en los laterales. Luego de esto, sus fibras emergen recorriendo la fosa craneal hacia el lateral y buscando la fosita gasseriana o trigeminal. Esta fosita se encuentra en la cara anterior superior del hueso temporal, y en esta fosita vamos a encontrar que las fibras sensitivas del nervio trigeminal se van a engrosar en lo que nosotros conocemos como el ganglio de Gasser o ganglio de trigémino. Cada una de sus ramas terminales de este nervio van a discurrir por sus agujeros pertenecientes. ¿Cuáles son las ramas terminales de este nervio? Tenemos primero el nervio oftálmico, el cual va a buscar el agujero esfenoidal. Luego tenemos el nervio maxilar, cual pasa por el agujero redondo mayor, y luego tenemos el nervio mandibular, el cual pasa por el agujero oval. Muy bien, entonces dentro del nervio oftálmico, la cual es rama terminal del nervio trigémino, tenemos que este nervio tiene su incidencia en la región frontal y palpebral superior. Sus fibras vegetativas se relacionan con la dilatación de la pupila y la vasomotricidad del globo ocular. Este nervio nace del ganglio trigeminal, luego de esto penetra el seno cavernoso y entra en el nervio esfenoidal, en donde va a dar sus tres ramas terminales. Cabe recalcar que en su corto trayecto da ramas colaterales, donde el ramo más importante para destacar es el ramo tentorial y varios filetes comunicantes con otras estructuras de esta región. Entre sus ramas terminales podemos contemplar las siguientes: el ramo nasociliar o ramo nasal, el ramo frontal y el ramo lagrimal. Muy bien, entonces teniendo el ramo nasociliar, tenemos que este ramo se origina dentro del anillo tendinoso común y va a guardar relaciones hacia superior con el músculo elevador de los párpados y el músculo recto superior del ojo. Este nervio se aplica a la pared interna de la órbita, y ahí está entre el músculo oblicuo superior del ojo y el músculo recto interno del ojo. Este nervio en todo su trayecto va a dar varias ramas colaterales. Va a dar un ramo sensitivo por el ganglio oftálmico, los ramos ciliares largos que se pueden observar en la imagen, que son los laterales. Estos están dirigidos hacia el músculo dilatador de la pupila y pasan por la esclera. Y el ramo medial de Luschke o medial posterior. Como su nombre lo indica, este ramo se va a dirigir hacia el conducto medial posterior. Luego de que el nervio da sus ramas colaterales, este nervio da sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales? Tenemos el ramo medial anterior o el nervio infratroclear, y dentro del nervio medial anterior se puede escribir que entra por la lámina cribosa del hueso etmoides hacia las fosas nasales, en donde da sus dos ramos terminales, los nervios nasales internos y externos. Luego el nervio infratroclear, que es otro de sus ramas terminales, sigue la tróclea del músculo oblicuo superior, en donde también va a dar sus ramas terminales, dándole sensibilidad a esta zona. Tenemos el ramo frontal, que es uno de los ramos terminales del nervio oftálmico. Tenemos que el ramo frontal o el nervio frontal penetra en la órbita por la porción medial de la fisura orbitaria superior y se relaciona en su trayecto con el nervio troclear y lagrimal medialmente. Y lateralmente encontramos el anillo tendinoso común, el cual ya describí. Luego de esto sigue el techo de la órbita, donde se divide en nervio supraorbitario y supratroclear. Por último, dentro de los nervios terminales del nervio oftálmico tenemos el nervio lagrimal. Este último ramo terminal atraviesa la fisura orbitaria superior también, como su precedente, y sigue hacia la glándula lagrimal y la parte lateral del párpado superior, en donde va a llegar a ramificarse. En todo su trayecto guarda relaciones con el músculo recto lateral por el borde superior y con la membrana fibrosa de la fisura orbitaria. Entonces, continuando así con lo que son los ramos terminales del nervio trigémino, tenemos el nervio maxilar. Este ramo es un nervio exclusivamente sensitivo, así como el nervio oftálmico, y se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Luego penetra el trasfondo de la fosa infratemporal a través del agujero redondo. En esta parte describe un trayecto sinuoso para terminar entrando a la fosa finalmente, y luego alcanzar el surco infraorbitario para entrar hacia el conducto o agujero infraorbitario, en donde llega a tomar el nombre de su ramo terminal, el cual es el nervio infraorbitario, y termina desembocando en lo que es la fosa canina. Este nervio, en su trayecto, guarda relaciones en el trasfondo de la fosa infratemporal con la arteria maxilar y el ganglio pterigopalatino, y en el surco y conducto infraorbitario guarda relación con la arteria infraorbitaria, arteria del mismo nombre que su ramo terminal.
En su trayecto da ramas colaterales, específicamente 6. Una rama meningia, una rama cigomática, una rama pterigopalatina y los nervios alveolares, los cuales son los superiores anteriores, superiores medios y superiores posteriores. Entonces así, dentro de esos ramos colaterales, podemos contemplar primero un ramo cigomático o nervio cigomático. Este nervio nace anterior al agujero redondo y se va a comunicar con un ramo del nervio lagrimal, en lo que es la pared lateral de la órbita. Como se comunica, forma un asa. Esta asa de aquí va a dar origen a los ramos lagrimales. Ahora tenemos a los nervios alveolares, que se describen en tres nombres. Los nervios alveolar posterior y superiores, el nervio alveolar superior y medio, y los nervios alveolares superiores anteriores. Dentro de los nervios alveolares superiores y posteriores tenemos que son varios ramos que se desprenden del nervio maxilar antes de su entrada a la órbita y se van a introducir en los orificios alveolares para formar el plexo dentario superior, el cual va a inervar esta región del mismo nombre. Tenemos el nervio alveolar superior y medio. Este nervio es un nervio inconstante que nace del ramo terminal del nervio maxilar, generalmente en el surco infraorbitario. Es un nervio que a veces se suele confundir con los nervios alveolares superiores posteriores. Por último, dentro de los alveolares, tenemos lo que es el nervio alveolar superior anterior. Este nervio nace en el conducto infraorbitario y se introduce en el conducto alveolar superior anterior, distribuyéndose en las raíces correspondientes a los dientes incisivos, caninos y estructuras correspondientes a esta zona. Muy bien, continuando con los colaterales tenemos el ramo meningio. Este ramo se va a desprender antes de la salida en el nervio maxilar, del nervio maxilar en el cráneo y va a proceder a inervar a la dura madre. Por último, dentro de estos ramos colaterales tenemos al nervio pterigopalatino. Este nervio se desprende del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa infratemporal y se dirige hacia inferior, pasando anterior al ganglio pterigopalatino, al cual le va a dar ramas comunicantes, o sea, inervación, y se va a dividir inferior a este en sus ramos terminales o ramos ganglionares. Dentro de los ramos ganglionares tenemos a los ramos orbitarios, los cuales entran en la órbita inervando toda esta zona. También tenemos a los ramos nasales, el cual es el ramo nasopalatino y los nervios nasales posteriores superiores, y ambos nervios se introducen en las cavidades nasales para inervar esta región. La única diferencia es que el nervio nasopalatino termina en el paladar duro. También encontramos a lo que es el nervio faríngeo, el cual se dirige hacia el conducto palato-vaginal y va a terminar en lo que es la mucosa de la faringe, de la nasofaringe. Por último tenemos a los nervios palatinos, tanto palatino mayor como nervio palatino menor, y estos van a descender por el conducto palatino para distribuirse en la mucosa del paladar y el paladar duro. Por último, el nervio maxilar define su nervio infraorbitario o ramo terminal. Como lo dije en un principio, este nervio se vuelve infraorbitario cuando el nervio maxilar entra en el conducto infraorbitario. Luego de esto, cuando termina el conducto infraorbitario y sale, da numerosos ramos terminales, los cuales son los ramos palpebrales, labiales y nasales. Estos ramos van a terminar inervando las zonas de las regiones a las que corresponde su nombre. Dentro de la incidencia del nervio maxilar dijimos que es un nervio únicamente sensitivo y que va a recibir y conducir sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior y del ala de la nariz y lo que es el labio superior. Dentro del último nervio terminal de lo que es el nervio trigémino tenemos al nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto, es decir, que tiene incidencia en la sensibilidad de la piel, de la región temporal, de la mejilla, el mentón, la cavidad oral y también tiene incidencia en lo que es la motricidad de la masticación, dado que inerva los músculos masticadores, como se dijo en un principio en las generalidades del nervio trigémino. Además de esto, presenta y da fibras secretoras para las glándulas salivales. Este nervio, en su terminación del ganglio trigeminal, se discurre hacia inferior, entrando así por el agujero oval, en donde está relacionado con la arteria meningia media. Inferiormente al agujero oval se divide en sus troncos terminales, uno anterior y otro posterior. El nervio mandibular en su trayecto da una rama meningia media como rama colateral, y esta rama se ve acompañada de la arteria meningia media en el agujero espinoso. Como lo expliqué, después inferior al agujero oval, da sus ramas terminales, pero sus ramas terminales se pueden contemplar en dos troncos. Entonces, dentro de sus troncos terminales tenemos a su tronco terminal anterior. Este tronco terminal anterior contempla tres ramos, el nervio temporobucal, el temporomesentérico y el nervio temporal profundo medio. Estos tres nervios atraviesan el poro crotafítico buccinador de Herold hacia lateral. En este agujero los nervios se sitúan anterior uno al otro, es decir, el nervio temporobucal se sitúa anterior al temporal profundo medio y el nervio temporal profundo medio se sitúa anterior al temporomesentérico. Así, luego de que cruzan este agujero, los nervios se terminan separando. Dentro de las relaciones que describe el nervio temporobucal, se le observa pasando entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, al cual inerva.
Luego de que este nervio llega a la superficie lateral, da sus ramos terminales. Un ramo temporal profundo anterior, el cual es motor, y un ramo bucal, el cual es sensitivo. El nervio temporal profundo en medio también discurre en la lateralidad del músculo pterigoideo lateral y está en relación con la ala mayor del hueso del efenoides. Luego de esto asciende y termina en el músculo temporal, el cual va a inervar. Por último, en este tronco también se toma en cuenta el nervio temporal mesentérico, como lo dije. Este sigue un trayecto casi idéntico que su precedente y se sitúa posterior a este nervio, el nervio temporal profundo en medio. Luego busca llegar al nivel de la cresta infratemporal, en donde va a dividirse en dos ramos, el nervio mesentérico y el nervio temporal profundo posterior. Terminando entonces con el nervio mandibular, tenemos el último tronco, el tronco terminal posterior. Este tronco se ve comprendido por el nervio lineal inferior, el nervio lingual, el nervio auriculotemporal y el tronco común del pterigoideo medial y los tensores, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Este tronco es relativamente corto, cruza el borde anterior del ganglio óptico, en el cual se ve adosado, y se divide en tres ramas que inervan las estructuras de su nombre: el nervio del músculo pterigoideo medial, el nervio del tensor del velo del paladar y el nervio del tensor del tímpano. Continuando con las estructuras del tronco posterior, tenemos el nervio auriculotemporal. Este nervio se dirige hacia posterior y se divide en ramos que rodean a la arteria meningia media. Pasa por el agujero ojal retrocondilo de jugara para penetrar la región parótida y luego asciende para terminar en los tegumentos en las partes laterales del cráneo. Este nervio da varios ramos meningios medios y temporales superficiales por la articulación temporomandibular, la parótida, el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y la oreja. Continuamos con el nervio alar inferior, el cual es ramo del tronco terminal posterior. Este ramo es el más voluminoso de todo el nervio mandibular. Se dirige hacia inferior para buscar el conducto mandibular y para facilidad del estudio solamente vamos a revisar su trayecto más frecuente, el cual es que este nervio discurre con los vasos alveolares inferiores hasta el agujero mentoniano, en donde da sus ramos terminales, el nervio mentoniano y el plexo dentario inferior. Este nervio da ramos colaterales, un ramo comunicante para el nervio lingual, el nervio miloioideo y los ramos dentarios inferiores. Dentro del último ramo a contemplar en el tronco terminal posterior tenemos el nervio lingual. El nervio lingual se dirige hacia inferior para estar entre la fascia interpterigoidea y cuando llega a este punto el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, ramo del nervio facial. Luego sigue el borde anterior del músculo pterigoideo lateral y discurre por la mucosa del surco gingiviolingual para pasar luego por el borde superior de la glándula sublingual y descender sobre su cara medial para dar sus ramos terminales, los cuales van a inervar a la mucosa de la lengua y en su trayecto va a ramas colaterales para las amígdalas palatinas, el arco palatogloso y las glándulas submandibular y sublingual. Muy bien, entonces luego de haber descrito la estructura de lo que es el nervio trigémino, voy a hablar sobre el nervio vestibulococlear. Este nervio es meramente sensorial y está constituido por dos partes: el nervio coclear, que va a recoger las impresiones auditivas del oído interno, y el nervio vestibular, que va a recoger las impresiones destinadas para mantener el equilibrio. También tiene dos orígenes: el origen aparente, que se puede observar que nace del extremo lateral del surco bulbopontino, lateral del nervio facial, como lo muestra la imagen, y el origen real. Dentro de ese origen real podemos tener en cuenta que están en los ganglios periféricos, análogos a los ganglios espinales. Específicamente, el origen del nervio coclear es el ganglio espiral, el cual ocupa todo el conducto espiral del meodiolo. Y el nervio vestibular se origina en el ganglio vestibular, que se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno. En su trayecto se puede describir que desde la fusión de los dos nervios, estos se extienden desde la porción lateral del surco bulbolopontino hasta el fondo del conducto auditivo interno. Y en su trayecto están en relación con las meninges y el nervio facial. Esto es todo lo que puedo explicar sobre este nervio, dado que es un nervio de pocas características descriptivas. Muy bien, entonces, llegando a la bibliografía, mi bibliografía la saqué mayormente del Netter, de Rubier, obviamente, la información, de la Tariet muchas imágenes, y me inspiré en un video del doctor Carlos Andrés García, que explicaba muy bien el nervio trigémino, y eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias.